Sean todos muy bienvenidos a Under the Bar Podcast. Hoy me encuentro con una gran invitada, con Fran la Coach. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en un nuevo capítulo. La verdad que bastante feliz porque eres la primera mujer invitada al podcast. Y como conversábamos, yo te decía que en verdad para mí era bien importante que estuvieras acá porque lo que es la fuerza powerlifting chileno, creo que eres una referente muy bacana, así que vamos a conversar sobre todo de tu historia, que es lo más importante para mí de cada invitado. Ya, perfecto. Primero que todo, agradecerte por la instancia. Como te decía, estas instancias no se dan mucho y la visibilidad como a los powerlifters tampoco. Entonces, que haya sido una iniciativa propia tuya el invitarme a mí, se valora caleta, se agradece. Y es por esa razón es que vine y acepté la invitación. No, me alegro muchísimo, de verdad que me alegra muchísimo y muchas gracias por tu disposición también. Estamos hoy día de feriado, no deberíamos estar trabajando, pero de verdad que lo agradezco mucho y sí, es una instancia que no se genera mucho, por eso es que este espacio para mí es importante usarlo para conversar sobre aquellas cosas que no son muy visibles. Por esa parte, me gustaría conocer cómo fue tu inicio en el deporte. Porque, bueno, por lo que tú me comentaste, por lo que fuimos viendo, tienes una carrera bastante amplia. De hecho, estudiaste en relación al deporte, entonces, Claro. ¿el deporte siempre ha sido parte de tu vida o alguna parte Sí, no había? mira, yo tengo 28 años en la actualidad y desde los 7, 8 años que empecé al tema del deporte. Perfecto. Primeramente fue fútbol y básquetbol, me gustaba mucho el deporte colectivo y me gustaba mucho competir en aquello. Por algunas cosas de la vida me cambié de Maipú a la Florida, al otro lado del mundo. Claro. Me sacaron del colegio, de las selecciones y todo, y ahí decidí a los 15 años empezar el tema del gimnasio. Perfecto, a los 15 años, A los cuático 15 años, igual. Y sí. mi pregunta es, ¿tu familia en relación a empezar el gimnasio, qué opinión tuvo? Porque sobre todo te dicen como, no sé, a veces como está el mito de que si uno entrena a los 15 años va a quedar chico o cosas así, no sé. Bueno, tengo los dos polos. Mi Ya, padre es anti-fit, ya, derechamente anti-fit. Nunca deporte, nunca comía saludable. Mi madre todo lo contrario. Ella deportista, perfecto. full cuidando su comida, entonces tenía su ejemplo en Mm. mí. Cuando inicié, bueno, mi papá ya no podía contra nosotros, Ya, contra nuestra iniciativa de hacer deporte, así que, claro, lo primero que yo pedí era, nos cambiamos de casa, por favor, mantenerme entrenando por último en un gimnasio, claro, así que fue bastante asequible poder con ellos conversar ese tema. ya, Así que la verdad es que me he sentido siempre apoyada por ellos a realizar deporte. Siempre excelente. me han impulsado. Sí, a veces hay como una especie de miedo, quizás. Bueno, imagínate, por ejemplo, generalmente en los hombres pasa que hay como miedo, ese miedo de que no se vaya a quedar chico, que no se te va a pasar esto, qué sé yo. Y hay como una sobreprotección por eso. A veces por las mujeres hay una parte de que, no sé, que no se lastimen, que ten cuidado, que aquí como un Que vaya a poco, parecer hombre claro, porque muy claro, masculina. o debilitando como eso, que en realidad no tiene sentido porque cada cual tiene la posibilidad de poder ganar fuerza, ganar músculo Claro, yo creo que son y es libre. estigmas, Claro, estigmas que vienen desde la antigüedad y que, claro, yo lo veo en mi padre, él los reprodució mucho, mucho tiempo. ya. Me costó ir contra esos estigmas. Mm, Por ejemplo, bueno, a los 15 partí del gimnasio y me metí lo que era el tema del físico-culturismo mm, y ahí muy ligado a las dietas, ¿cierto? A verme musculada, a buscar ese tipo de línea y claro, para él era, no, ¿cómo te vaya a mostrar? claro, O no, vaya a quedar muy musculosa, vaya a parecer hombre. Como que todos esos estigmas él los tenía muy, muy muy marcado. marcados. Y eso que tu padre como, o sea, porque claro, había un apoyo entre comillas, pero igual había una parte que es tu papá que tenía como una visión un poco negativa sobre eso. Exacto. ¿Eso te afectó mucho? ¿Fue como La, ver- cuático? la verdad es que no sentí que me haya afectado. Realmente me impulsó ¿Te a impulsó a seguir como a más. seguir y como Sí, demostrar entre comillas exacto, eso? como a demostrarle que no era como él pensaba. Claro. Porque él tenía como esos estigmas tan marcados. Yo le decía que no era así, que realmente uno podía buscar una línea femenina, Mm, que uno podía surgir a través de esto que era el deporte también, porque él también pues, no le gustaba que yo tuviera la iniciativa de estudiar educación física. claro, Sentía que podía hacer algo mejor que me, no sé, que fuera económicamente claro, que te diera más más plata. visible, sí. Mm.
Pero yo quise romper ese estigma con él, justamente, y fue a él a quien quise demostrarle, no, sí se puede. Claro, ¿no? Y de hecho, creo que se ha roto de forma pero increíble porque ahora te dedicas a esto Claro. y tienes hasta un gimnasio. Entonces, como que un avance gigante hubo ahí. Sí, po, Y han pasado cositas. han pasado hartas cosas. Han pasado hartas Bueno, cosas. sobre esa línea, claro, partiste en el culturismo. Igual partir a esa edad fue, o sea, 15 años, estamos hablando que es una adolescencia, igual es difícil el tema de la comida, la disciplina. ¿Nunca te costó eso o sí al Claro, principio? al comienzo sí fue bastante difícil, Ya. porque claro, venía de una vida en donde era todo completamente distinto, la Mm, bohemia donde yo vivía era muy presente, claro. entonces como tratar de salir de esa A un zona, orden. sí, Mm, y entrar en un orden, en una disciplina constante, fue complicado. fue complejo, sí, Mm, fue complejo. El tema de la dieta sobre todo, que en el culturismo es sí. muy Mm, estricto, es decir, si nosotros aquí llevamos una alimentación saludable en el Power, ¿cierto? Contamos nuestros macros y todo. em, en el fitness y en el culturismo pasáis hambre. sí, no, En definitiva, directamente. pasáis hambre. Sí. Pero es netamente la fuerza de voluntad de uno de llegar al objetivo que se propone. Entonces yo decía, ya, tengo un objetivo mayor, tengo que ser fuerte, tengo que poder. Pues empecé a decir que no a la salida, empecé a decir que no a algunas fiestas, a algunos lugares, y empecé a llevar mi estilo de vida al estilo que estaba buscando, netamente. Claro, igual en plena adolescencia puede ser un poco complicado decirle que no a esas cosas. ¿Tú crees que a día de hoy fue una buena decisión? ¿Te gustaría haber como quizás salido más, haber disfrutado más o te gusta el riesgo que tomaste? La verdad es que me gusta el riesgo que tomé. No puedo decir que no haya salido, que no haya disfrutado ese camino también bohemio que puede existir en el otro lado. Pero el haber tomado mi decisión me hace ser la que soy hoy en día. Es decir, el Fran la coach, que hay muchas personas conocen, la Mm, que tiene su gimnasio, atleta de power ya por mucho tiempo. Entonces creo que no me arrepiento de la decisión que tomé, para perfecto. nada. Sí, no, o sea, dentro de cuando nosotros hacemos como un orden de lo que es nuestra vida y las decisiones que tomamos, es importante no arrepentirse porque, como dices tú, lo que hiciste antes, lo que fue tu pasado, construyó lo que tú eres ahora. Y Exacto, eso es súper bacán porque nos damos cuenta que pudiste cumplir las metas, que es lo más importante, quizás llevó tiempo, pero lo hiciste. exacto. En el culturismo, porque me dijiste empezaste a los 15 años en el gimnasio, preparándote para el culturismo ya. Sí, con el pensamiento de prepararme Ya, para ello. perfecto. Después, ¿tuviste una competencia? ¿Cómo fue eso? Inicié mi universidad a los 17. Perfecto. Decidí estudiar pedagogía en educación física en el pedagógico. Primer año de universidad, se viene una toma, 5 meses en toma, Oh, por lo que el primer semestre de universidad no hubo claro. clase. No, nada. ¿Y qué hice? Me inscribí en un instituto de actividad física que se llama IPSA, que es muy conocido al nivel del fisicoculturismo, y decidí entrar a estudiar a esa edad personal trainer, un diplomado. Perfecto. Era un semestre en donde tenía obviamente clases y además podía yo empezar a guiar a mis alumnos. Claro, perfecto. Entonces desde ahí nació y el profesor de esa academia, Santiago Araya, me impulsó a mí a prepararme y competir en culturismo. A mis 19 años fue mi primera competencia de culturismo. Claro, o sea, fue un largo camino entonces, Fue un unos largo 4 camino. años de prepararte para ya finalmente debutar en Sí, claro. culturismo. ¿Y cómo fue tu primera competencia? La verdad es que fue maravilloso. Me encantó. Sí, yo iba con no tantas expectativas por el hecho de que a mí siempre me gustó levantar pesado, me gustó el gimnasio, me gustaba entrenar por el hecho de estar entrenando, Claro, pero no me veía arriba de una tarima. claro, No me veía arriba de una tarima en bikini mostrando mi cuerpo, como que igual tenía un estigma respecto a eso y claro. como que iba con algunos miedos, pero la verdad es que llegué en una muy buena condición, me fue muy bien, salí primer lugar de la categoría y claro, ahí ya las cosas cambiaron. Sí, El bo. gustito fue distinto, Mm, ¿cachai? Como que ya me gustó, encontré que era lo mío, claramente, el hecho de que me fuera bien y todo, y el verme como me vi en ese momento, full seca, rayada, caluga. Bueno, por primera vez había logrado lo que quería, que mm. era estar en mi mejor condición física. No, perfecto, perfecto. Bueno, mencionas que incluso tú tenías como el estigma de salir a la tarima. Era como un poco la pelea entre como, no sé, quizás qué van a pensar, quizás qué van a decir, como una Exacto. vergüenza puede Sí, ser.
en verdad había esa timidez de qué voy a mostrar ahí, me tengo que parar, además de mostrarme, tengo que modelar, subirme Claro. arriba de unos tacos y todo el mundo me va a estar mirando, como que era harta la presión. Claro, me imagino, aparte que un atleta joven igual, o Claro, sea, 19 años. era la más chica, era mi primera vez, entonces sí, iba con mucho miedo, nervio, pero que lo fui superando y que en verdad al final después del día dije, valió la Perfecto. pena haber tomado el camino que tomé. Sí, o sea, cuando se da cuenta de que el logro llegó, que la meta se cumplió, es cuando la ganancia y todo eso de que atravesaste de quizás no comer, tener que hacer una deshidratación, que valió la pena. Sí, Me causa una curiosidad lo siguiente, ¿en esa competencia te fue a ver tu familia? sí, mi familia la verdad es que siempre está. Ya. Entonces siempre han estado en cada uno de mis procesos, pese a que a mi padre no le gustara, él era el que estaba con la bata ahí, esperando afuera de la tarima para que me tapara rápidamente, pero estaba, Ya. así que sí, mi familia siempre ha estado ahí, presente. Perfecto, me alegra saber que dentro igual de, entre comillas, la forma de pensar de los que son un poquito más adultos, qué sé yo, esté ese apoyo, porque al Sí, final es algo que a ti te apasiona y no deja de ser algo también que te puede conectar con tu objetivo. Y qué mejor que ver, diría yo, que ver a tu hijo cumpliendo, a tu hija, los objetivos que se propuso hace 4 años atrás sí, y que quizás, no sé, pues ahí incluso tu papá quizás habrá pensado como, pucha, sé que yo quizás pensé que esta cuestión no era como tan bacano, no iba a dar para tanto y mira, ¿cachai? sí. Entonces, ¿eso es una conversación que has tenido con él Sí, o nunca se ha hablado? la he tenido, llegó el momento porque la verdad es que él, cuando yo inicié mis estudios, no quería que estudiara eso. Em, y me decía que no era el camino que yo debía elegir, etcétera, pero después de que empezó a ver todo lo que se ha ido logrando, como la primera competencia de culturismo, como el empezar de a poquito el gimnasio, que lo fui montando de a poquito también, el ver que ya hay más alumnos, ¿cierto? Que genero ingresos, él como que me dijo, hija, tengo que realmente pedirte disculpas por no haber creído en que esto era el camino correcto. Me dijo, ahora lo veo y realmente estoy orgulloso de lo que estáis haciendo. No, Entonces excelente. tuve ese feedback de él, de su parte, en donde después me mostró que realmente se había dado cuenta que él y su estigma estaban erróneos. No, perfecto. ¿Crees que esto es algo bien común, sobre todo en las mujeres? Puede ser que los papás no apoyen como estas carreras deportivas o que el papá, entre comillas, sea menos receptivo a estudiar esas carreras. ¿Crees que es algo que es común? Sí, la verdad es que es muy común y no solo en mujeres, sino que también en niños. Eh, los padres siempre tienden a como a que el deporte es un hobby. Mm, Entonces, como que le bajan un poco el perfil a la situación y claro, podía hacer deporte, pero busca algo en que trabajar también. Entonces no se le da el valor real que podría tener el deporte y es porque yo creo que netamente a nivel país no le damos el valor real. Es mm. decir, si estamos hablando aquí de que la visibilidad que se le da, por ejemplo, al powerlifting es bien escasa, es real en todos los deportes y claro, es por esa razón yo creo que eh, no se le da la importancia y se hace que sea más difícil llegar también a estos estados en donde uno ya compite, es atleta y todo eso, porque el camino es difícil, Claro, es claro. bastante difícil. Es un camino largo y como dices tú, no hay tanta visibilidad, pero yo creo que ahora hay mucho más que antes Claro, y de a poco la gente se va dando cuenta que puede vivir incluso de redes sociales, que puede vivir de mostrar su vida diaria. O sea, sabemos que se puede vivir de muchas maneras en la era actual y sí, eso se conecta igual con el deporte porque al final los deportistas que tienen una marca personal o como hablábamos antes fuera de cámara, que el atleta que no maneja sus redes sociales es un atleta que nunca va a tener visibilidad. Entonces, finalmente ahí también hay opciones, entre comillas, de trabajo para generar un ingreso extra o empezar a hacer una plataforma y generar más ingresos a través de eso. Pero sí, finalmente me alegra que hayas podido conversar con tu papá porque hay muchas personas que nunca tienen esa conversación exacto. y finalmente nunca saben si su familia o su papá o qué sé yo se sienten bien con lo que hacen y finalmente es como algo que se nos otorga naturalmente, diría yo, como entre comillas demostrarle a los papás que lo que uno hace es bacán, que estamos bien, Es que nos va que bien, etcétera. yo creo que siempre queremos tener el apoyo de los que queremos. Claro, Entonces, nuestros padres, o en mi caso, mis padres, mi hermano, mi mellizo,
son mis pilares y tener el apoyo de ellos es como lo más importante en estos momentos. Entonces, el ver que además de tener su apoyo, están conformes con lo que están viendo que estoy haciendo, es mucho más gratificante y te permite, o a mí me ha permitido por lo menos, avanzar con menos precaución, es decir, más tranquila, Claro. sabiendo que además tengo a alguien detrás que si en algún momento me caigo, me va a levantar. No, y aparte que si está el apoyo de tu familia, si tu familia le gusta, si está contigo, lo que diga fulanito te va a dar lo mismo. Exacto. ¿Cachai? Eso igual Por es eso, bacán. el respaldo de ellos y el respaldo de las personas que me importan realmente. No, genial, genial. Bueno, en relación a la carrera de lo que es el culturismo, ¿volviste a competir? Sí, vos competí el 2019, desde ahí no me detuve. Ya. Debo haber tenido 5 o 6 competencias hasta el 2021. Ya, perfecto. ¿Ahí cuál fue la competencia? La competencia más importante después del debut. Después del debut, yo creo que la última, el 2021, noviembre, competí por primera vez como wellness. Ya. En el culturismo hay categorías, Claro. y va dependiendo de tu estética, ¿ya? Entonces, primeramente partí en bikini fitness, se busca una línea muy definida, muy delgadita, muy tonificada, y luego dije yo, quiero más patas, quiero crecer, quiero músculo, y me empecé a enfocar en eso. Entonces, mi última competencia ya llegué a una estética de wellness, entonces ese era como el objetivo real de mi búsqueda en el culturismo. Perfecto. El volver y ya estar más grande, más tonificada. Y bueno, ver ese progreso en esa competencia, en esa tarima, fue uno de los mejores logros, creo yo. Perfecto. ¿En esa competencia cómo te fue? Éramos 8 y salí cuarta. Perfecto. Salí cuarta en esa competencia. Claro, pero fue un debut en wellness. Fue mi debut en wellness. Sí. Perfecto. Sí. No, o sea, al final esto es una constante mejora entre generar una comparación como empezaste a cómo va el camino y cómo ya estás ahora. Eso, sí. Eso es bacán. Yo creo que sobre todo a las personas que están en el gimnasio, están en algún deporte, es súper importante mirar el inicio cuando ya tenemos un camino un poquito más recorrido, porque a veces nos olvidamos de cómo empezamos y eso nunca hay que olvidarlo. Exacto. Jamás. Bueno, en relación a lo que es el culturismo, ¿cerraste en esa compe y empezaste a hacer power? Sí, ya. En esa competencia, que fue el 2021, se me abrieron las puertas por el power. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque se hizo un novicio, un campeonato de puros novatos, que fue por parte de IPL, y en donde me hicieron una invitación a que fuera a competir. Y bueno, la verdad es que a mí, como te decía, me gustaba mucho entrenar pesado. En ese momento estaba conviviendo con algunas personas que hacían power y que entrenaban muy pesado también, entonces mis ganas de ser esa eran mayores. Claro. Entonces ahí dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a ir. La competencia de powerlifting era un mes después de lo que yo estaba haciendo en culturismo. Así que la preparación era inmediata, es decir, era muy poca. Era ir a debutar, probarme, ver qué tal. Y me fue bastante bien. Mis primeros números, 65 de banca, 150 de squat y de DL, los 250, y con eso me alcanzó para ganar mi categoría. Entonces también empecé ahí a encontrar el bichito de que por aquí va la cosa, ¿cachai? Claro. Es decir, me gustaba más levantar pesado que subirme a una tarima de modelaje. Claro. Y ahí ya dije, ya, aquí me voy a quedar por un ratito a ver qué sucede. Y desde ahí fui iniciando en este mundo. No, y harto que te gustó porque ahora te has desarrollado sí, de muy buena manera. Ya van 3 años y medio. Claro, 3 años y medio. Sí. Bueno, en relación al culturismo, sabemos que, por ejemplo, en lo que es Achipo y PL, eres campeona, si no me equivoco, bicampeona nacional. Sí, bicampeona nacional y overall, doble overall. Perfecto. Bueno, en relación al power, bueno, siempre te gustó entrenar pesado, igual es como una tendencia del culturismo, entrenar bien pesado. Generalmente algo que se puede ver en redes sociales sobre todo, pero cambio definitivo entre ya, voy a dejar esto y quiero ir a la fuerza, como tú dijiste, empezaste a probar, pero ahí te diste cuenta realmente que era como lo que querías hacer durante mucho tiempo y sostenerlo o dedicarte a eso. Mira, obviamente fui conociendo el mundo del power. Tenían muchas cosas parecidas a lo que era el culturismo. Obviamente la nutrición había que sostenerla, ¿cachai? Claro. Obviamente
También encontré una nutrición más saludable dentro del powerlifting porque, claro, ya no era tan extrema. No era tan extrema, ¿cierto? Me permitía socializar un poco más también, salir un poco más de esa extremitud en la que vivía, ¿cachai? Y lo que me hizo como quedarme en el power es que sentía que los desafíos eran más diarios. ¿En el qué sentido? En el culturismo podía estar un mes haciendo dieta y entrenando sin ver un cambio real. ¿Por qué? Porque para ver el cambio físico igual debe pasar su tiempo, ¿cierto? Claro, y es plasmarlo en la comp y a veces sí, y es plasmarlo en la comp, y lo otro es que visualmente todos los días uno de repente ni se nota lo que va avanzando. En cambio en el power son números. Sí, era más tangible. Claro. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. El de ir a entrenar con un número en la cabeza y derribar ese número y después al otro día tener otra misión. Como que esas misiones a corto plazo fueron las que me fueron haciendo así como encantarme de estar ahí en el power. Perfecto, perfecto. O sea que realmente el perfil que tú tienes es de ir como conquistando y desafiándote constantemente. Exacto. Porque el culturismo ya era un desafío gigante, sí, y ahora ya el power era un nuevo desafío que no era tan largo, entre comillas, porque finalmente cuando uno entrena power se va dando cuenta que aumentan los kilos a medida que van pasando los bloques, las semanas, los días, etc. Pero claro, el culturismo, como te decía, es plasmarlo más en la tarima. Entonces, o sea, yo creo que te gustó porque se conecta directamente con tu forma de ser. O sea, claro. De partida partiste ya, entre comillas, como desafiándote a ti misma, como voy a estudiar una carrera que quizá, por ejemplo, a mi papá no le gusta. Y ahí estamos desafiando. Sí. Porque era, entre comillas, un riesgo. Pero, no, bacán, me alegra que realmente hayas podido conectar con eso, porque hay muchas personas que se quedan en el camino y no siguen eso, ¿cachai? Entonces es importante dar ese mensaje de que si algo les gusta, si algo les llama la atención, si algo les apasiona, persigan esa pasión y desde incluso esa misma pasión pueden generar ingresos, pueden vivir de ello. Exacto. O sea, eso es algo súper importante destacarlo. Es súper importante y la verdad es que fue algo que yo me dije cuando inicié en el power. En estos momentos puedo no ser tan buena, puedo no sentirme fuerte en comparación al resto, ¿cierto? Pero no importa cuánto me tome, no importa cuánto me demore en llegar a tener buenos números, lo importante es que yo sea consistente. Entonces, mientras más consistente sea, mientras más trabaje por mi objetivo, en algún momento va a llegar. Claro. Entonces, las primeras competencias no eran mis mejores competencias y obviamente no era lo que yo buscaba, ¿cierto? Uno falla, uno va nervioso, comete errores que no debería cometer, pero al pasar del tiempo, al pasar de la experiencia que vais teniendo, te vais dando cuenta de que ser consistente es la única forma de que el resultado llegue. Claro. Puede tardar, llevo 3 años y medio y puede que siga progresando, ¿cierto? Obviamente va a seguir haciendo así y puedo tardar mucho en llegar a mi objetivo que quizás, no sé, sea muy largo, muy ambicioso. Yeah. Pero claramente el no detenerse, el no rendirse y el ser consistente con el objetivo yo creo que es lo importante. Todos podemos. Sí, o sea, es súper importante la consistencia. Muchas veces está el factor de motivación, pero a veces ni siquiera está. Pero sí, o sea, las comparaciones que se hacen, por ejemplo, en tu primera comp, ¿cuánto total hiciste? Como 150, 300, 365. 365. ¿Y el último que hiciste, por ejemplo? 527. Pues claro, o sea, un desarrollo gigantesco. Gigantesco, sí. Y finalmente en una competencia nacional, ¿cachai? O sea, marcando en la instancia más importante de la federación, que no es menor. Entonces, de esa manera vemos cómo se recorre el camino de, oye, ¿sabéis que empecé esto? Me gustó, después, pucha, conocí esto otro, me la jugué, porque es como que diría que tú apuestas constantemente por algunas cosas, sí, y ahí después te das cuenta que realmente funcionó y un poco a la intuición igual. Sí. ¿Dirías que la gente le tiene miedo a apostar por aquello que les gusta, aquello que les llama la atención? Sí, la gente le tiene miedo a apostar. Muchas veces se prefieren quedar en la comodidad, en lo que ya tienen, y no intentar cambiar. Y es justamente lo que a veces nos detiene. Nos detiene porque a veces apostar y ir con un poquito de miedo, ir con el no saber qué va a pasar, nos puede abrir grandes cosas. Por ejemplo, yo nunca pensé en tener un gimnasio. Es decir, si bien me gustaba, si bien estudié educación física,
para mí no estaba dentro de, ¿De tus planes? de mis planes. ¿Qué pasó? Vino la cuarentena, nos fuimos todos de la pega, nos vemos 14 días, nunca más pasó, ¿cierto? No tenía dónde entrenar, yo trabajaba en gimnasio en ese entonces, no tenía trabajo, no tenía cómo generar lucas, y bueno, se me ocurrió empezar a hacer clases personalizadas en el patio de mi casa. Desde ahí partió el gimnasio. Entonces, como ese riesgo que quizás yo decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr tener un gimnasio ahí? Claro. ¿Cachai? Nunca lo imaginé, pero de a poquito se fueron dando las cosas, ya que me llegaba una luquita, una bandita elástica, me llegaba otra luquita, una maquinita, claro. Y así. Y así fue como se fue dando. Entonces, realmente sí, hay que lanzarse. Lanzarse sin miedo. Sin miedo. Sí, o sea, hay mucho más que ganar que perder. Exacto, si lo peor que puede pasar es volver a estar sin trabajo. Claro, volver a donde estaba. Y sin donde entrenar. Claro, lo peor que puede pasar es volver a donde uno estaba. Exacto. Sí. Y corta un poquito más para acá, no sé si estamos bien en la toma, pero ahí vamos, ahí. Vamos a ver si, yo creo que sí, pero bueno, por si acaso. Bueno, en relación a esto, el gimnasio, hay un concepto bien importante en tu gimnasio, bueno, de hecho el concepto está en el nombre, el power building, sí. ¿Ya? Bueno, es una tendencia que sabemos que lleva harto tiempo, pero en Chile diría que no es tan conocido, o que ahora está pegando más por los gringos, porque los gringos hacen power building, claro. Entonces, explícame un poco de qué se trata eso, cómo es el concepto. En verdad nació netamente de mis gustos, por ejemplo, porque venía del bodybuilding, ¿cierto? Del culturismo, y venía al power. Entonces, cuando yo decido salir de la casa de mis padres con el gimnasio y decir, ya, dejo de hacer personalizado aquí en el patio, necesito un local y me voy a un local más grande y quiero incluir el power dentro de esto, busqué un nombre y claro, Power Building era un nombre que pegaba muy bien porque estaban mis dos gustos. Claro. Y por esa razón nació Power Building, en mano de la estética y del powerlifting. Claro, perfecto. Bueno, aquí entre comillas son cosas que no van muy de la mano. O sea, si tú te fijáis o nos fijamos todos en los powerlifters como de más alto nivel, su condición es súper bacán. Claro, cuando yo inicié esto igual no se veía tanto. No. Se creía que el powerlifter debía ser... Powerlifter. Sí, el powerlifter era el powerlifter, mientras más comiera mejor, mientras más pesara mejor todavía y así. Y claro, cuando yo entré ya empezamos a ver a algunas personas que empezaron a derribar ese hito de que estéticamente, si eres estético no puedes ser tan fuerte, claro, o si te mantienes a dieta no puedes ser tan fuerte, se empezó a derribar. Entonces justamente por eso nació el nombre Power Building. Sí, o sea, la gente cree que, no sé, los culturistas, por ejemplo, son personas que no son muy funcionales. Ahora, yo creo que depende del caso, sí, porque sabemos que hay algunas categorías que llevan el extremo al cuerpo y es muy difícil sostener como una funcionalidad al 100%. Pero, por ejemplo, yo veo a Siboom y Siboom salta, nada, corre como si fuera un atleta, pero no sé, experto en esa cuestión. Sí. Entonces tiene un salto vertical como un jugador de básquetbol y pesa, no sé, ¿cuánto pesará el Memphis? ¿Es clásico, men? No, clásico. Clásico. Claro, es pesado. Sí, y me parece que alto también. Es grande. Entonces, saltando, pero es súper ágil. Entonces, como que de a poco se va derribando eso. Ahora igual hay una tendencia harto como del atleta híbrido, como power y, no sé, power jiu-jitsu, power lucha, power correr, power bicicleta. Sí, ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es funcional, que tiene sentido? La verdad es que yo siento que sí podemos hacer dos cosas que nos gusten, ¿cierto? Ahora, a veces es muy difícil dedicarle el tiempo necesario a ambas para ser el mejor en ambas. Claro. Yo creo que ser el mejor en ambas es muy complejo. Siempre creo que es mejor elegir un camino y dedicarlo al 100. Si puede estar el otro como algo aparte, ¿cierto? Pero si yo quiero, no sé, ser la mejor en powerlifter, pucha, tengo que meterme en esto y tengo que enfocar toda mi energía en esto. Entonces, si bien, por ejemplo, no sé, puedo hacer running, ponte tú, no sé, por dar un ejemplo, si voy a estar en pleno picking, no voy a ir a trotar. Claro. Entonces, no puedo ser la mejor en running porque tengo que ser la mejor en esto. Entonces, si bien se puede ser un atleta híbrido, yo creo que si es que lo que buscamos es progresar mucho y ser el mejor en uno de los deportes, hay que enfocarse. Enfocar 100% la energía en solamente uno y ahí desarrollarse. Obviamente hay periodos en donde, claro, si está off-season y quiere ir a trotar, bacán. Vale, hermoso. Para no volverse loco. Para no volverse loco y para también descubrir otras cosas de tu cuerpo. Sí, también podemos ser ágiles, también podemos
pegar fuerte, también podemos, no sé, correr rápido. Entonces, también igual es bueno y mientras sea deporte, siempre va a sumar. Perfecto. No, genial. O sea, es algo que sea una tendencia muy actual, de hecho, que ahora se está dando mucho. Entonces, Sí, se bueno, ve harto. en relación a lo que es tu carrera deportiva en el powerlifting, me gustaría saber dos caras de la moneda. Me gustaría saber primero una muy mala experiencia que hayas tenido. Yo creo que mi peor experiencia compitiendo ha sido el año pasado, 2024, mi primera competencia internacional. Em, no me fue tan bien como yo quería, obviamente. Buscaba números que no logré concretar. Me quedé con mi segundo intento de sentadilla, 205, buscaba un 220. Me quedé con 95 de banca, mi primer intento, buscaba un 105 y un 110 y no pude meter ninguno. Y en mi peso muerto llegué a los 230, lo levanté y se me soltó arriba el tercer intento. Oh. Entonces, claro, buscaba un total más alto, generar una mejor competencia que mi competencia anterior. No logré plasmarlo. Pasaron muchas cosas en esa preparación. Me tuve que cambiar de local un mes antes, tuve a mis padres enfermos, algunos conflictos ahí personales extra, que bueno, bastante carga emocional que hicieron que si bien lograra llegar, hice mi corte de peso, llegué igual, fui a competir sola, llegué allá llegó mi coach, ¿cierto? Pero creo que no fue mi mejor momento. Eh, lecciones aprendidas, muchas, obviamente. La primera, puedo llegar pese a que todo el mundo se esté Claro, cayendo. claro. Ir y llegar igual, ¿no? Llegar igual, esa fue la misión. En algún momento pensé en abortar misión y no ir, y después dije, no, eso no va conmigo, siempre termino mi objetivo, aunque no sea lo que, como me hubiera gustado. Claro. ¿Cachai? Entonces decidí ir, igual fui, salí campeón de mi categoría. Si yo hubiera metido lo que tenía que meter, quedaba dentro del podio de las mujeres más fuertes del iberoamericano, quedé cuarta, por unos poquitos puntos. Pero bueno, lecciones aprendidas, obviamente. Mi primera competencia afuera, viajé sola, ¿cierto? Superé las cosas que habían pasado antes logré cambiar el gimnasio. Fue un speedrun ese hito también. ¿Y por qué te pasó eso? ¿Qué pasó con el Teníamos local? power building en un segundo piso. Ya. Abajo habían puras peluquerías y claro, el peso muerto retumba y las señoras nos odiaban. Nos hicieron la guerra por un año más o menos y ya al término del año así como que la arrendataria me dice, oye, necesito que se vayan porque llegó una multa y una clausura del local si es que ustedes siguen haciendo esto. Y yo fue como, oh, hay que irse ya. Chuta, acuático igual. Duro. Duro. Fue bastante duro, pero la verdad es que gracias a Dios tengo buenos amigos, gente apañadora que me ayudó a agarrar todo y moverlo. No, genial, me alegro, igual cuático que te digas como sabéis que tienes que irte y va encima preparando la Preparando compe. la compe. No, cuático. Sí. Igual pasa harto que el power a veces no es muy compatible con las demás, no sé si personas, pero como con el común, ¿cachai? Pasa mucho, por ejemplo, el power en los gimnasios comerciales es una locura, como que el power es como, oh no, estás haciendo power. ¿Cachai? Yo entiendo que el power es un deporte específico, ¿cachai? Sí. Lo mismo es como si alguien en un SmartFit que hace running se pusiera a correr entre medio y quizás choca a alguien. Yo creo que si nosotros queremos practicar el deporte, ojalá ir a un gimnasio de power para estar tranquilo. Y si no, adaptarse al gimnasio en el que tú estás entrenando y a sus reglas. Claro. Porque al final yo pago lo mismo, tú pagáis lo mismo, todos somos lo mismo. Sí. Entonces eso igual es como importante hacer la precisión, creo yo. Ahora, igual hay alguna fijación a veces, sí, como que, no sé, hay gente que le dice, no, tú estás botando la barra y se nota que no estáis botando la barra. Claro. Ahí ya es un caso diferente. Pero a grandes rasgos diría que es así el tema de los gimnasios. Ahora, dices que es una mala experiencia, pero igual ganaste tu categoría. Sí. Ya, entonces igual cuático que es como, te digo como, no sé, tu peor experiencia y tu peor experiencia igual es una victoria. ¿Cachai? Claro. Igual es cuático eso porque sacaste adelante igual la cosa. Es que yo creo que uno se va haciendo cada vez más autoexigente. Claro, queríais más en realidad. Entonces yo esperaba más. Había hecho una gran preparación. Quería el overall. Sí, yo quería llegar al podio. Esa era la intención. Y perfecto. Como sabía que lo podía tener, más como frustrante fue el no lograrlo. Claro. Pero si bien, claro, una mala experiencia, como te digo,
me refiero más que va por el lado de todo lo que pasó Claro, antes lo de de llegar. atrás, lo de Sí, atrás. como todo con lo que tuve que lidiar para llegar a. Ya, perfecto. No fue como fácil llegar. En tema de lesiones, por ejemplo, ¿has sufrido alguna lesión grave, algo que te haya afectado? Mira, la verdad es que no. No. Mi primer año de Power tuve una lesión supraespinosa que me tuvo un tiempo ahí baja, con la banca sobre todo. Pero después de eso, y desde que cambié mi método de entrenamiento, me cambié de coach hacia Panda. Perfecto. No he tenido ninguna lesión. Es algo que todo el mundo me decía. Me decían, no, es que vaya a entrenar con Panda, el carnicero te va a lesionar. Y yo le apunté nomás. Claro, sí. Tomar el riesgo, como siempre. Tomar el siempre, riesgo, sí. siempre. Dije, ya, bueno, ahora en relación a tu mejor momento en el Power, así que tú digas, ya, esto fue como súper bacán. Yo creo que nacional, ¿ya? Si bien no fue mi mejor competencia, no tuve mi mejor total, fue mi mejor momento de disfrute de la competencia en sí. Ya siento que tengo una experiencia bastante amplia, sé lo que debo hacer, sé cómo generar mi corte de peso, entonces como que todo ya marcha muy tranquilo. Fue como una reconexión ahí sí. con eso. Lo otro es que siempre viajo sola y ahora están dos grandes amigos míos de Power Building que también están dentro que es Jordan y la Nati, y que para esa competencia fue nuestra primera competencia viajando juntos. Entonces también eso le sumó un plus al proceso. Y claro, fue el mejor coeficiente de toda la competencia, tanto hombres como mujeres, y eso también me hace así como decir, mira hasta dónde has llegado. Claro. Yo sé que claramente los podios son circunstanciales y que a nivel país tengo algunas personas arriba todavía, pero no deja de ser, pues. Claro. Uno va ahí, yo cuando inicié éramos 16, 17 mujeres a nivel de achipo compitiendo, ahora vemos más de 50, claro. Y partí número 16, 17 de la última, ¿cierto? Y ahora ya estoy como cuarta, quinta, estoy dentro del top 5, entonces es grande lo que se ha avanzado. Perfecto. O sea, como te decía, la comparación entre cómo empezaste a lo que es ahora y sobre todo seguir disfrutando lo que llevas haciendo varios años, es bacán porque hay mucha gente que se desencanta a veces con los deportes y creo que el Power no pasa mucho eso. A veces sí pasa que no se conecta mucho con alguna forma de ser de alguna gente y ahí no es compatible el deporte. Claro. Tipo el tipo, no sé, que arrastra las cuestiones, que no hace dieta, que no quiere hacer, no sé, los entrenos. Claro, yo lo que veo mucho en el Power es que hay mucho atleta nuevo, siempre. Siempre todas las personas tienen como la intención de hacerlo, ¿cierto? Pero yo siempre le digo a mis alumnos, el mejor atleta no es el que levanta más, es el que se sostiene durante el tiempo, el que logra mantenerse. Porque podemos ver a un atleta que vaya, la rompa una competencia, pero si después de eso no sabemos más de él, no tiene mucho sentido. Entonces, un atleta que representa realmente, un atleta que lleva su experiencia y que pese a que tenga competencias buenas, tenga competencias malas, vaya buscando el surgir, el mantenerse. Y claro, mantenerse en el deporte es lo difícil, porque todos tenemos ese proceso, es decir, a mí me encanta, ¿cierto? Pero también en mí ha estado hoy si busco otra cosa que hacer. Es decir, ¿sabéis qué? Estoy cansado, no me quiero levantar a entrenar. Pero no, porque al final sé que mi objetivo es ir al mundial ahora, entonces pese a que haga frío, pese a que no quiera, pucha, levántate, Franco, tenés ese objetivo que cumplir, así que vamos. Claro, y aparte vamos, que nadie te lo dice, po. Nadie te impulsa por la mente de uno mismo hablando, un autodiálogo, y aparte que igual como tú va a haber otras 5 o 10 personas que quieren ganar el mundial. Exacto. Y que están haciendo quizá, no sé, pero la misma pega que tú, a veces más. Sí, po. El otro día hablaba con mi amigo, me estaba tomando una cerveza, compartiendo con él. Me decía, ya, pues, ¿querías ganar? Y yo le decía, sí, pues, quiero darlo todo. Entonces, ¿qué estás haciendo tomándote una cerveza? Y realmente le sentí razón. ¿Sabéis qué? Obviamente él me estaba juzgando en ese momento. Claro. Teníamos toda la confianza para que lo hiciera, obviamente. Pero yo le decía, sí, pues tenés razón, pues. Porque puede haber otra persona que no se esté tomando la cerveza, claro. Y esté ahí haciendo la dieta, o esté acostada en su casa recuperándose para mañana entrenar. Entonces, ¿verdad? ¿Cuánta energía de mí yo le voy a poner a esto? ¿Cuánto de mí le quiero entregar a esto para que yo realmente decir, puedo ser la mejor? Claro. Entonces, va muy ahí de la mano. Para mí fue un golpe así. Un golpe
en mi mente de decir, sí, pues, lo que me está diciendo él tiene sentido. Tiene sentido. Puedo estar haciendo bien mi dieta, puedo estar descansando, puedo estar entrenando y cumpliendo, pero estoy aquí tomando una cerveza. Claro. Que quizás si no me la tomara, mañana estaría menos deshidratado o no sé. Claro. ¿Cachai? Sí, no, es mínimo. Es mínimo. Pero aún así puedo hacerlo mejor. Sí, porque a veces, o sea, por ejemplo, el cambio o el factor más mínimo afecta en lo más grande a veces. Sí. Porque hay gente que, no sé, vemos que hay competencias kilo a kilo, que sobre todo tú vayas a viajar al mundial. ¿Es en Argentina? Sí, en Buenos Buenos Aires, perfecto. Bueno, igual está cerquita. Sí, está cerquita. Menos mal. No es tan lejos. No es tan lejos. Eso en octubre, ¿cierto? Sí, fines de octubre. Fines de octubre. O sea que no queda tanto. No, queda poquito. Sí, ya cada vez menos. Y en relación a esa preparación, porque me imagino que estás ya como encadenando para eso, exacto, ¿cómo ha ido ahora todo? ¿Cómo ha marchado? La verdad es que desde el Nacional, que fue ahora en abril, hasta ahora ya hemos tenido esta preparación que es larga. Normalmente siempre después de un torneo nosotros bajamos como la intensidad del entrenamiento y ponemos mucho volumen. He estado en eso, en entrenamiento incómodo. Yeah. Entrenamientos exóticos de mi coach, que le gusta la liga, que le gustan las pausas, que le gustan las variantes, que todo eso que... No, por 8, por 20, por 1000. 10, por 6 series y todo. Que en un comienzo cuando empecé, claro, como powerlifter quería solo siempre levantar pesado. Claro. Ahora siento que cada vez mis preparaciones son más tranquilas, yo estoy con otra intención, ¿cachai? Soy más paciente, entonces lo he disfrutado. He disfrutado las torturas que me pone mi coach. He disfrutado del proceso que voy avanzando, no he estado tirando pesado ni nada, pero el sentir que va mejorando la técnica, que se va sintiendo más sólida la squat, la banca, que en verdad sigue haciendo que esto sea un desafío y que vaya con ese bichito de querer más. Claro, más. Claro, o sea, es todo un proceso en llegar igual a un mundial, porque yo creo que es una instancia soñada para cada atleta, claro, llegar a un mundial y tener la posibilidad incluso de ganarlo. Sí, pues. ¿Eso qué te genera a ti? Me genera mucha emoción, la verdad. Y creo que el otro día recibí mi primera invitación a un mundial. Llegó la cartita ahí, como el correíto de Argentina para acá. Y dije, oh, realmente he avanzado un montón. Es decir, cuando yo inicié a competir en el de novicio o en el primer nacional, me hablaban de un mundial y yo lo veía lejano. Algo que era como un sueño, es decir, atletas que van al mundial. ¿Cuándo? Y ahora que estoy ahí, ya estoy inscrita, ya estoy ahí arriba del avión. Se siente enriquecedor. Se siente bastante bien porque te das cuenta de justamente lo que hemos hablado, de ver todo lo que he avanzado en este tiempo, de cómo se ha logrado. ¿Crees que eso igual es una forma de demostrarte a ti misma que todo esto ha valido la pena y todo el camino recorrido? Claramente, es decir, uno le pone mucho esfuerzo, le dedica mucha hora, mucho dinero, mucho de todo, y el hecho de ya estar ahí, de ser una opción a estar en el mundial, en el podio, no sé, sí, pues hace que todo valga la pena. A veces hay gente que dice, no, yo entreno para competir. La verdad es que yo entreno porque me gusta. Yo la tarima la veo como el lugar que cesa mi proceso de todos estos meses. Entonces yo me estaba preparando todos estos meses, ¿cierto? Van a ser 3 o 4 meses de preparación al mundial, que los disfruto. Y que, claro, va a culminar en esa tarima, pero el proceso más importante es este, el cómo yo llego allá. Claro, y el que hay que ser más fuerte. Claro, porque justamente en este proceso en donde uno no está arriba de la tarima es donde uno puede flaquear también, po, donde uno puede decir, oh no, me quedo acostadito hoy día, claro, que hace mucho frío, o ya no importa la dieta, la suelto un ratito y vuelvo después. Entonces es donde uno más tiene que estar ahí como firme, sí, firme, focus. Perfecto. En relación al tema ahora del coaching, porque, bueno, Fran, la coach, obviamente tenemos que tomar el tema. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el coaching, con tus atletas? Bueno, mismamente también mencionar un poco algunos logros en relación al coaching. Yo te he visto creo que la mayoría de torneos de FECHIPO, que es la federación que yo estoy. En la Chipo me imagino que también debes tener gente. Entonces, comenta un poco de eso, de esa carrera, la gente que está contigo. Bueno, primeramente yo inicié como coach de culturismo. Perfecto.
mi lado era totalmente ligado a la estética, ¿cierto? Y con ello a la nutrición, porque el cambio de la estética viene netamente de la mano de la nutrición. Entonces, partí por ahí. Cuando inicié el powerlifting, yo dije, no voy a ser coach de power. No voy a ser coach de power porque veía lo demandante que era. Decía, no, yo voy a disfrutar esto como mi deporte, ¿cierto? Para mí, y no voy a ser coach de power. Seguí en el rubro de la estética, seguí en el rubro de la estética, pero empecé a tener conocidos, entre ellas la Colomba, una chica, una niña que compite y es de Viña, perfecto, 18 años, y que me decía, quiero que seas mi coach, quiero que seas mi coach. Y yo le decía, no, Colo, busca otro, es que quiero que tú. Y hasta que dije, ya, bueno, porque eres tú, te voy a tomar. Obviamente, nadie le enseña a ser coach, claro, y menos de power. Entonces fue una experiencia nueva el empezar a guiar gente en el power. Ya llevaba 2 años haciendo power, igual ya tenía mi experiencia, ¿cierto? Obviamente tengo los estudios detrás, pero era netamente experiencia. Claro. Ha sido bastante bonito. Desde que inicié, empecé con poquitas personas, ¿cierto? Dije, no, algunas nomás, 4 ya. Y ahí empecé de a poquito, pero es gratificante. La verdad es que ahora que ya lo hago, digo, sí, me gusta. Me gusta porque vivir el detrás de tarima es como emocionante. Sí. Es muy emocionante. Siempre me había pasado que, claro, veía a mis alumnos que veo de fitness, de culturismo, lograr su objetivo y ya es muy gratificante. Pero el estar ahí en la tarima, atrás de una persona, viendo sus emociones, el cómo se comporta, el tú ser la mente también, porque eres tú quien tiene que estar a cargo de la mente del atleta, es mucho más emocionante. Entonces estaba viviendo el power desde otra arista. No ya de no ser atleta, sino que del lado del cómo llevar a un atleta. Perfecto. Y eso la verdad es que es bastante, sí, es muy entretenido. Sí. Es muy rico. Y es gratificante el hecho también de ver cómo mi coaching ha ido avanzando en el tiempo. Porque como te digo, partió en pañales, ¿cierto? Con la no intención de ser coach claro, de power. Un poco forzado ahí. Un poco forzado, sí, totalmente. Y ahora ya se me da, ¿cachai? Ya claramente, como tú decís, voy a los torneos de Fechipo, tengo atletas ahí, tengo atletas también en Achipo. Y lo que uno va creando con ellos es lo lindo. Sí, ya tengo atletas de años que han estado ahí, que se quedan y que por algo se quedan. Claro. ¿Cachai? Entonces la verdad es que es rico, es rico. Tengo, el Maxi es uno de los chicos que llevo de Fechipo, sí, un niño de 18 años, mi pequeño gigante, le digo yo, porque es muy fuerte. Muy fuerte. 9'3", sí. Muy fuerte. Sub junior inició, ahora está como junior. Tiene un futuro increíble. Locura. Un atleta muy disciplinado, un niño muy disciplinado. La verdad es que yo lo tomé por estética y me mostró su sentadilla, me dijo que hacía DL pesado y le dije, oye, tú estás listo para el power, po. Vamos al power. Y se subió al balón conmigo, me dijo, ya, vamos al power. Y ahora desde ahí que ya está enamorado. No, entonces, eso es lo que uno genera de repente en los alumnos. Como claro, la motivación de ir por más. Sí, de ir por más y el ejemplo también. ¿Cachai? Claro. El que así ella pudo, yo también puedo. Y yo siempre les digo, si yo pude, tú también podís. Claro. Si yo no inicié levantando lo que levanto ahora, si inicié de abajito, entonces tú también. Obviamente tenés que ser consistente, darle, no detenerte, no rendirte y avanzar de a poquito, va a llegar acá. No, excelente, o sea, como dices tú, es gratificante el hecho de estar detrás de tarima, de llevar a personas que después plasman en competencia todo lo que se venía trabajando, hacer los ajustes. Obviamente es un trabajo igual, un trabajo y de tal manera también un poco la recompensa, entre comillas, es toda esa viva experiencia de sentir la pasión. Justamente es esa la recompensa, porque si bien es mucha la labor, si estás revisando videos, reportes, a veces no es solo eso, sino que la gente y sus emociones también es como contener, ¿cachai? Claro. Contenís mucho, sobre todo un atleta siempre tiene ese tipo de emociones, frustraciones, miedos, cosas, y como coach uno no puede dejarlo al lado. Sí, es decir, hacerle oído sordo a esa parte y no, tu reporte está bueno. Claro. ¿Cachai? Entonces es gratificante y es bonito. ¿Crees que por esa parte, crees que muchas veces hay una pega un poco deficiente en algunos coaches de no cuidar lo que tú mencionas? Porque
claro, nosotros no solamente somos lo que hacemos en la barra. Yo de hecho algo que destaco harto, siempre le digo a los atletas que yo llevo como, nosotros no somos los kilos que estamos haciendo, somos Más que el eso. estudiante que está atrás, el estudiante trabajador, el trabajador, somos hijos, somos pololos, ¿cachai? Entonces, o sea, tenemos vida Vida, y sí. al final en esa vida pasan cosas y llegamos al gimnasio y es otro, es como un mundo paralelo. Sí, la verdad es que yo sí siento que en algunos coaching hay deficiencia en ese sentido. Es más, yo me cambié de coach justamente por eso, Ya, porque sentía que era un atleta, es decir, solo me veían como un atleta. claro. Y detrás de mí habían muchas cosas más que estaban pasando. Mm, Y de repente esa poca comunicación entre coach-atleta hace que las cosas sean más difíciles. claro. Entonces, cuando conocí a Panda, Saludos para Banda, saludo para... Sergio. eh, Ojalá un día verlo acá, sería bacán. sí, cuando conocí a Panda, encontré el otro lado. Mm, La persona coach que veía mi otra parte, mis emociones, mis miedos, las frustraciones con las que venía desde ya. Eh, y él decidió tomar esa parte y mm, decir, ¿sabéis qué, Fran? Yo te voy a ayudar y además te voy a entregar tu seguridad. Tú tenés que volver a confiar en ti. claro. Y desde esa parte, desde ese trabajo con amor, con cariño, fue algo totalmente distinto. Quizás, por ejemplo, puedo no recibir mis planes en un Excel tan hermoso como quizás algunos la reciben, Mm, sin, sin atacar. Pero tengo el otro lado, po. Tengo el mm, lado de la contención. No necesito un buen planificador solamente, mm, sino que como atleta uno sí necesita la otra parte. La otra parte que te escucha, que te dice, haz esto, mejora esto, en cuanto a tus miedos, vamos, confía, tú podís. mm, Eh, es mucho la labor del coach de conocer a tu atleta. mm, Yo creo que esa parte es muy importante, el conocer a tu atleta. mm. Y es ahí donde también uno va viendo. Hay muchos coaches que tienen muchos alumnos, ¿cierto? Pero que van cambiando y rotando constantemente y que no se quedan. Y es justamente ¿por qué? Porque el atleta empieza a sentir esa ausencia de la parte emocional. Claro, claro. Es muy importante, yo creo. Sí, pues, aparte que la calidad igual de un servicio cambia bastante en relación a la atención que se le da a cada persona y al final un coach no es una atención al cliente, ¿cachai? No es como que poní un operador y ya, esto, lo otro. Hay una fijación mucho mayor si uno quiere hacer la pega bien. Entonces eso igual es importante cuidarlo. Sí, En totalmente. relación a lo que es el próximo desafío, hablamos que es el mundial. Bueno, me dijiste que va bien todo hasta ahora, aunque igual estáis con harto volumen, qué sé yo. Eh, ¿Cómo es tu posición frente a esto? Me refiero a que ¿cómo está tu mente ya? Porque claro, es en octubre, no queda tanto, podría quedar mucho más y quizás, qué sé yo, no sé, como ya está más lejano, no voy a ponerme a sentir tanto ahora, pero ya igual está más cerca y cada vez va a estar más cerca. Entonces, Exacto. ¿qué sientes? ¿Ansiedad? No, como te ¿Algo? decía, cada vez mis preparaciones tienen menos ansiedad. Ya, Como que ya están cada vez hay más más en madurez calma. Sí, entonces. hay más madurez como atleta, siento yo. Soy de la idea de hacer lo que debo hacer. Entonces en esto estoy en este proceso, como hacer lo que debo hacer. Me toca entrenar esto, voy, debo hacerlo. Me toca comer esto, voy, debo hacer esto. Eh, Tratar de no ponerme mucho la presión yo misma, porque justamente a veces uno hace eso, como que empieza a acercarse la fecha y uno empieza mismo Mm, a presionarse y a ponerse más presión de la que uno necesita. debería. Por ejemplo, no sé, a veces decimos quiero estos números y los decimos a redes sociales y voy a meter estas cosas y este es mi objetivo y de repente esos objetivos no se logran. Mm, Pero toda esa presión social que te metiste antes como atleta es algo duro. mm, Entonces yo ya estoy evitando eso, yo evito la presión social, evito la presión de cualquier tipo. Entonces yo tengo mis objetivos, sí, los tengo. Sé lo que quiero hacer, obviamente, pero hasta que se vea. La claro, tarima es el momento, es decir, yo puedo tener la mejor preparación del mundo, pero no sabemos qué puede pasar el día antes de competir o el día de la competencia. Entonces pueden ser muchas condicionantes. Entonces lo que prefiero yo es hacer lo que debo hacer, ir en calma, que vaya pasando lo que tenga que pasar. Obviamente los proyectados que van están ahí por algo. claro. Eh, Y disfrutar y igual. disfrutar, claro. Disfrutar. Como te digo, yo disfruto de cada uno de mis entrenos. Cuando vengo para acá a Royal a sacar un entrenito para salir de mi zona de confort, lo disfruto.
Cuando entreno allá con mis panitas de entreno también lo disfruto. Todo es desafío. Todo es desafío. Perfecto. Sí, o sea, finalmente lo que tú dices es la construcción de poder lograr ese gran resultado que uno quiere, o sea, hacer lo que hay que hacer y listo. De esa manera se construye un poco los campeones, que hemos visto igual entre comillas, la tendencia aquí al menos de que todos los que han pasado por acá tienen esa mentalidad, ¿cachai? Y igual es bacán contagiarse de eso porque no es el común. O sea, como que ahora la gente sobre todo patea harto los objetivos, como que mientras más rápido mejor, y si Eso. no La está gente busca la rápido, inmediatez. claro, si no está rápido no lo quiero. ¿Crees que igual, por ejemplo, lo que tú mencionabas, las redes, muchas redes, muchas cuestiones, crees que igual hace mal a un atleta que quiere como dedicarse full a esto? Es decir, pueden perjudicar, sí, Claro, como totalmente. alardear mucho, cosas así. Totalmente, es que yo creo que todos pasamos por eso, ¿ya? Yo igual en mis inicios también quería mostrar mis números, Claro. quería que se vieran y se visualizaran, ¿cierto?, ante el mundo, pero uno va aprendiendo, se va dando cuenta de que no es necesario que te lo validen por allá, Claro. que en verdad lo que importa es que te lo validen en el torneo y que te lo valide tu coach, y con eso ya estáis. Claro. Entonces, a veces sí la red social permite vender mucho humo o permite también llenarse de muchas críticas que uno de repente es innecesario tener. No, y Decir, no es necesario. Uno abre la puerta para que pase esa cuestión. exacto. Entonces yo creo que ahí va de a poquito con la experiencia del atleta el ir haciendo cada vez más oídos sordos. Por ejemplo, yo creo que el Bas, el Mati también, que han pasado por aquí, ellos tampoco están ya ni ahí con claro, sí, bueno, es decir, no común están igual. ni ahí. Sí, Pero es por lo mismo, porque ya llevan muchos años, ya se dan cuenta de lo que tienen que hacer, hacen su pega como corresponde y listo. y listo. Y Tarima hablará. La por tarima ellos. habla, exacto. Literal. ¿Cierto? La tarima No, habla. El que genial. mete, como dice El Dareque. que mete, como dice Dureque. Como dice Dureque, ¿cierto? Y si no, Listo, ahí nada que está. hacer, Sí, ¿cierto? no, está bien. Sí, es parte de. Es parte de. Sí, también como atleta yo creo que tenemos que tener ese lado de, está bien ganar, pero también tenemos que saber perder, fallar, frustrarse. Todo ese tipo de cosas que van pasando en la negatividad del desarrollo de la competencia también son re importantes. No, y son aprendizajes gigantes, sobre todo si te vas en competencia, porque diría, qué peor que te pase en competencia. Exacto. ¿Cachai? Porque entrenando te puede pasar lo que sea, pero si te pasa en compe ya es diferente. No, excelente. Mira, para ir cerrando un poquitito ya la conversación, sellar todo lo que es esto, me gustaría que pudieras enviar un mensaje a aquellos que te están viendo. Acércate un poquitito, a ver si la cámara ahí centrarnos bien. Pero un mensaje para tu gente, para la gente que está contigo, lo que tú quieras decir, la cámara es tuya. El mensaje es todo lo que hemos hablado durante esta conversación, que es tírense a la piscina. Tírense a la piscina, anímense a probar, sobre todo esto del powerlifting. Es un deporte que no solo está hecho para personas que se sientan fuertes de momento inicial, sino que desde los más débiles podemos empezar a construir una base, ¿cierto? No rendirse es otro de los mensajes, es decir, consistencia ante su objetivo. Si tú no te rindes, tarde o temprano va a llegar lo que estáis buscando. Se puede demorar un montón, sí, se puede demorar un montón, es verdad, porque las cosas son difíciles en esta vida y nada está regalado ni fácil, ¿cierto? Pero va a llegar. Es decir, es imposible que si tú haces la pega, trabajes y hagas tu dieta y tu entreno y tú no mejores. Es decir, es imposible. Entonces, todos podemos mejorar, todos podemos avanzar, todos podemos llegar a ser atleta de elite, que es lo que, claro, cuando uno es novato quiere, ¿cierto? Desear estar dentro de los mejores, ser elite, poder ir afuera, competir en un mundial. Todos podemos llegar a hacerlo. Entonces, no se queden nomás, a darle. Con todo, sí, siempre con firme, todo. No detenerse frente al objetivo y nada, de verdad que muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación y estuvo muy entretenida la invitación. Sí, genial, de verdad que es un lindo programa porque repasamos hartas cosas que son importantes destacarlas, sobre todo en una historia como la tuya que partiste en un deporte completamente diferente al power. Sí, la verdad es que para mí ha sido súper lindo porque justamente hiciste eso, que reviviera mis momentos, que a veces uno los va olvidando y los va dejando como tesoros atrás, ¿cierto? Pero el revivirlos te hace darte cuenta en dónde estáis. Y lo mismo, el que tú hayas pensado en mí como atleta para mostrarme en tu podcast,
hace que diga, pucha, estoy haciendo bien mi trabajo porque me conoce y me está buscando para que... Entonces, agradecida. Muy agradecido. No, muchas gracias a todos por también ver este programa. Agradecemos a Gimnasio Royal Strange por las instalaciones. Ya saben, capítulo todas las semanas. Así que nada, las redes sociales mías, las de la Fran, van a estar en descripción y apareciendo en pantalla, yo creo. Ahí vamos a ver si no, YouTube no me odia, pero vamos a ver ahí la edición. Pero es todo en descripción. Así que eso, para que nos puedan seguir y estén atentos a lo que sigue en el podcast. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.